Buenas todos, bienvenidos a una nueva sesión de Gerencia Trading. Hoy vamos a trabajar las dificultades del trader cripto. Igual que en la última sesión hablábamos de las diferentes emociones que podíamos sentir, también me gustaría proponeros el poder trabajar visualmente las dificultades por las que pasamos los traders. Vamos a trabajar esto con ejercicios prácticos para reconocer y comprender y superar estos patrones que bloquean nuestra rentabilidad. Vamos a trabajar, vamos a hablar sobre el overtrading, el TIL, el FOMO de entrada, parálisis, sobre confianza, pérdidas, señales y consistencia. Cada uno lo vamos a ir trabajando para que lo tengáis claro, no solamente lo que significa, sino también cómo se pueden trabajar. Seguramente alguno o más de uno te va a sonar. Empezamos con, a ver si consigo, perdón. Empezamos con 8 dificultades, 8 explicaciones y 8 ejercicios, ¿vale? He cogido las más importantes, las que creo que son las principales que deberíamos trabajar y seguramente alguna o más de una te va a sonar, por lo tanto, presta atención para que puedas utilizar esta información a tu favor y poder trabajar estas dificultades. Bueno, aquí tienes el orden en el que vamos a trabajarla y vamos a empezar con la primera. Empezamos con el overtrading, que es sobreoperar, ¿vale? ¿Qué es overtrading? Es la tendencia a abrir más operaciones de las que justifica el análisis. Nosotros sabemos que cuando miramos una gráfica y tenemos un análisis, el análisis puede salir bien o la operación en sí puede salir bien o no. Deberíamos quedarnos ahí y normalmente es aconsejable mirar esa operación para ver qué es lo que ha podido pasar y dónde ha podido fallar, pero a veces aparece esa frustración por haber fallado y lo que hacemos es volver a entrar a operar para intentar recuperar esa pérdida que hemos tenido o ese fallo o esa dificultad que no hemos podido o que ni siquiera hemos analizado. No es actividad, es ansiedad disfrazada de trabajo. El trader que hace 15 trades en una sesión no está analizando 15 oportunidades, está buscando acción, adrenalina. ¿De dónde viene el sobreoperar? Pues viene del circuito dopaminérgico, que se activa con la acción en sí. Es decir, es como cuando jugamos o cuando alguien juega a las máquinas tragaperras, ¿no? En un casino, que es que quiere cada vez más acción para que le vaya dando esa dopamina, esa recompensa, ¿no? Abrir un trade libera una pequeña dosis de dopamina. El cerebro aprende que operar es igual a recompensa independientemente del resultado. Así que no importa lo que vayas a ganar o a perder, simplemente el hecho de abrir esa operación ya para ti es una recompensa, aunque no lo reconozcamos, ¿vale? Nos cuesta a veces reconocerlo, pero no deja de ser así. ¿Cómo aparece en trading? Puedes operar en rango sin haber tenido un análisis previo para no perder ese movimiento. Abrir segundas, terceras posiciones sobre el mismo activo sin analizar nuevamente. Subir la frecuencia del trade después de un día sin operaciones. Sentir que no hacer nada es perder el tiempo. ¿Cuáles son los ejercicios prácticos que deberíamos hacer para trabajar el sobreoperar? Pues tenemos que tener un límite diario de trades. Define antes de abrir el ordenador y antes de sentarte cuántos trades máximo vas a hacer hoy. 1, 2 o 3. Si los alcanza, la sesión termina. Da igual lo que te aparezca en la gráfica, no hay excepción. 1, 2 o 3, lo que te hayas planteado, eso hay que terminarlo. La restricción artificial revela si operas por análisis o por impulso. Segundo ejercicio es la regla del setup escrito, y es que antes de cada trade escribe en un papel activo, dirección, entrada exacta, stop y objetivo.
Si no puedes escribirlo en 60 segundos, entonces ese análisis no existe. Por lo tanto, no deberías ejecutar. Y tercer ejercicio que podemos hacer es el registro de trades no hechos. Crea una columna en tu diario para esas operativas que has descartado. Anota el resultado que hubiesen tenido. En 30 días vas a poder ver con tus datos escritos si tus filtros funcionan mejor que tu impulsividad. Seguimos con el TIL. ¿Qué es el TIL? A mí esta palabra no me sonaba, pero si te lo voy a explicar, seguramente lo vas a entender. Es el loop de posiciones de decisiones cada vez peores. Es un estado de deterioro progresivo en la calidad de las decisiones causado por pérdida, frustración o injusticia percibida. Pasa que cuando abrimos una operación y esto que se dice que el precio se me ha dado la vuelta. Como el precio se me ha dado la vuelta, me siento frustrado y yo vuelvo a abrir la operación sobre el mismo activo para ver si realmente se va a dar mi operación y mi análisis o no. Como no me sigue saliendo, vuelvo a abrir otra. Y eso, ese ciclo ahí que nos vamos volviendo a operar y a operarse es el TIL, ¿vale? En cripto, bueno, esta palabra viene del póker, que es donde el jugador se inclina y pierde el equilibrio. En cripto es el momento en el que empiezas a operar con el ego y no con un sistema pactado. El origen de este impulso se activa en el corte cingulado anterior, que procesa el error y la injusticia percibida. El cerebro entra en un estado de búsqueda compulsiva de corrección del error. Tú has errado porque tu operativa no ha sido correcta e intentas a la fuerza tenga que ser esa operación que tú habías pensado en el principio, sin pensar que a lo mejor ese análisis no estaba bien del todo o que realmente en décimas de segundo ya puede ser porque Bitcoin hace otra cosa, por un fundamental que acaba de aparecer, ese análisis ya no sirve, por lo tanto tendrías que volver a hacerlo, ¿vale? Las decisiones se vuelven más rápidas, más grandes y con menos fundamentales. Por lo tanto, es operar por operar. ¿Cómo aparece en tu trading? Doblar el tamaño de la posición después de una pérdida para recuperar más rápido. Cambiar de activo o de time frame, no, de tiempo de operación en mitad de una sesión negativa. Ignorar los análisis planificados y perseguir el precio. Sentir que el mercado está en contra tuya. Si te suena esto, hay varios ejercicios que podemos hacer para poder trabajarlo. El primero que te propongo es el protocolo de detección temprana, es decir, define 3 señales físicas que pasen por ti de que estás en ese looping, en ese círculo vicioso, ¿no? Respiración acelerada, tensión en los hombros, pensamiento de ahora sí, ahora lo voy a conseguir, mira, ahora va para arriba, para donde yo decía desde el principio que iba a ir, ¿no? Cuando aparezcan cualquiera de esas tres, entonces para durante 20 minutos. El mercado te va a dar 24/7 operaciones, no te preocupes, ya habrá otra, pero necesitas gestionar eso que estás sintiendo. Otro ejercicio es la regla de los dos stop loss ejecutados. Si te acaba tocando 2 veces el stop loss en la misma sesión, entonces esa sesión se acaba. Paramos. No es rendirte, sino proteger tu capital y ver tu estado mental para ser consciente de por lo que estás pasando. Puedes volver mañana, puedes volver en otro momento. La cuenta que ya no existe no se puede recuperar. Sin embargo, tú sí puedes tener la oportunidad de poder tradear un poco más adelante. Y el siguiente ejercicio sería el diario del día, es decir, después de cada episodio de entrar en este círculo vicioso, puedes escribir para ser un poco más consciente y soltarlo. ¿Qué es lo que desencadenó esto, no? ¿Qué señal fue la que ignoré? ¿Cuánto perdí en el estado de círculo vicioso o antes de este círculo vicioso, ¿no? Cuando tú lo escribes, eres más consciente.
Cuando lo escribes y lo dejas plasmado, en algún momento puedes volver para volver a ver esa información. Y seguramente si lo escribes dentro de ese estado de emoción, de ansiedad, seguramente cuando pase un tiempo y vuelvas otra vez a leerlo, volverás a entender en qué estado estabas, porque vas a reconocer y vas a identificar cuando lo estabas escribiendo, ¿vale? Seguimos con el FOMO de entrada. Es entrar tarde por miedo a quedarte fuera. Una token que se va hasta los cielos y dices tú, bueno, es que esto va a seguir mucho más para arriba to the moon, ¿no? Como se dice. Y tú dices, pues yo voy a entrar porque aquí está todo el mundo adentro y me lo voy a perder y esto va a llegar al infinito y más allá. ¿Te suena, no? Pues eso es el FOMO, ¿no? El FOMO de entrada, el Fear of Missing Out, es la dificultad para esperar la confirmación de tu análisis porque tienes miedo a perderte el movimiento. Y eso supera a tu plan de trading. Es más fuerte la sensación de que te vas a quedar fuera que realmente lo que tú tienes pensado y planificado. Es la entrada en un momento equivocado por el motivo equivocado. ¿De dónde viene esta dificultad? Pues el FOMO se activa en el mismo circuito de amenaza social que el rechazo interpersonal. El cerebro percibe que quedarse fuera como pérdida de un estatus y recursos de grupo, ¿no? Todo el mundo está dentro de esta token y yo voy a entrar igual, si no me voy a quedar fuera y claro, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Esta respuesta es evolutivamente más antigua que cualquier estrategia de trading. ¿Cómo aparece en tu trading? Pues comprar después de una subida del 20% porque todavía puede subir más, reducir el tamaño del stop loss para poder entrar antes de confirmar, cambiar el análisis a medio trade para justificar la entrada impulsiva. En fin, son situaciones en las que nosotros pensamos que no va a haber más oportunidad. Y si eres un trader listo, sabes perfectamente que el mercado siempre te va a dar oportunidad, siempre. ¿Cuáles son los ejercicios que podemos trabajar, con los que podemos trabajar esta dificultad del FOMO en trading? Pues lo primero y más razonable es escribir una zona de entrada y fin, ¿no? Antes de la sesión define la zona de entrada exacta y si el precio la supera sin que hayas entrado el trade se cancela, ¿vale? No hay adaptación ni justificación, no, era simplemente esa zona. No se ha podido entrar porque se ha ido el precio, no pasa nada, habrá otro momento en el que entres, pero una vez que está escrito no te lo puedes saltar. Tenemos el segundo ejercicio que es el post-mortem del FOMO y es que cada vez que entras por FOMO, docúmentalo, es decir, escríbelo honestamente. ¿El precio estaba en mi zona? No. Sigue el trade en el papel durante 24 o 48 horas. Los datos de estas operaciones destruyen eso que nos decimos cuando queremos justificarnos cada cosa que hacemos y no tenemos razón, porque realmente nosotros sabemos que no teníamos que haber entrado, ¿vale? Cuando lo escribes, eres mucho más consciente de lo que estás haciendo y de lo que ha pasado. Como ejercicio también propongo la lista de oportunidades perdidas y es que anotes cada semana los análisis que dejaste pasar porque no respetaban tu plan, ¿no? Escribe también los que entraste por FOMO y compara las rentabilidades. Esta comparación es un antídoto más potente, es el antídoto más potente que existe contra el FOMO. Al final no deja de ser escribir qué cosas son las que nos pasamos, primero para ser consciente y segundo para poder reaccionar la próxima vez que pueda pasar. La siguiente dificultad sería la parálisis, es analizar infinito, no parar de analizar, pero no ejecutar nada. ¿Qué es la parálisis? Pues la parálisis por análisis es la incapacidad de ejecutar una operación a pesar de disponer de un análisis suficiente. No es falta de información, suele ser el exceso de información lo que la produce. También la dificultad para tolerar esa incertidumbre que hay entre ellos. El origen de esta dificultad es el córtex prefrontal,
ante la información contradictoria puede entrar en un bucle de evaluación perpetua. Y es que cuando tú has estudiado tanto, aparecen tantas razones para entrar, pero también aparecen 200.000 razones para no entrar, porque te deberías esperar. Al final, todo ese exceso de información te va a hacer que no tengas una idea clara sobre tu operativa. La búsqueda de certeza absoluta en un entorno de probabilidad, que es el cripto, es imposible y mantiene el cerebro en estado de alerta sin acción. Nosotros sabemos que las criptos son probabilidades, es decir, podemos tener en cuenta el volumen, eh, podemos tener en cuenta muchísimas cosas que sabemos que tenemos que tener en cuenta, pero hasta qué punto tanta información te está dejando paralizado. Y eso lo tienes que valorar también, porque a veces menos es más. Y a veces menos información o menos análisis te va a hacer también el poder entender de una forma más global y más simple lo que tienes delante, que es la gráfica. ¿Cómo aparece en tu trading la parálisis? Pues leer 5 análisis distintos del mismo activo antes de decidir. Esperar una confirmación más que nunca va a llegar, porque siempre vas a esperar por una más. Cambiar el plan de trading una vez que ya el precio se ha movido. Abrir y cerrar el gráfico repetidamente sin ejecutar nada. Sentir que no estás suficientemente seguro. Y esto nos ha pasado muchas veces, de pensar que hay tantas razones por las que entrar y por las que no entrar, y a lo mejor estás esperando ese momento exacto en el que tienes que entrar, que a veces te quedas quieto. Cuando acabas quedándote quieto del todo y no eres capaz de entrar, al final acabas paralizado. Y eso es miedo a equivocarte, porque te cuesta entender que en trading también tienes que perder y no va a pasar nada por perder, es una parte más del aprendizaje. ¿Qué ejercicios podemos hacer para poder trabajar la parálisis? Pues tenemos el método del semáforo, que es que al terminar el análisis puntúa cada criterio de tu lista, ¿no? En verde que cumple, en amarillo dudoso y en rojo que no cumple. Si hay 4 verdes o más y ningún rojo, tienes que ejecutar. El semáforo lo que te hace es ayudarte a tomar esa decisión. Entonces, te va a ayudar a hacer que puedas tomar esa decisión, aunque no estés del todo seguro, ¿vale? Porque no te va a hacer falta otra más. También tenemos el siguiente ejercicio que propongo, es el límite del tiempo de análisis, y es que antes de analizar ponte un temporizador de 20 minutos. Cuando suene, decide o entras o descartas, pero no puedes darle más tiempo. Si entras o descartas, es tiempo suficiente para tú saber si tú puedes entrar en esa operación o no. La parálisis vive en un tiempo limitado. La restricción temporal hace que tengas que tomar una decisión, por lo tanto te va a ayudar a empezar a arriesgar sobre tu análisis. Como tercer ejercicio es el test de la inacción, y es que cada vez que paralices sin ejecutar, apunta qué es lo que habría pasado si hubieses seguido el análisis inicial. Al cabo de 20 sesiones vas a ver si tu parálisis realmente te protegió o te ha costado dinero, porque así serás capaz de ver qué partes son las que deberías tener en cuenta a la hora de poder tradear y de poder saber si te estás equivocando o no. Vamos a pasar a la siguiente dificultad, que es la sobreconfianza. Cuando el éxito desactiva la disciplina. La sobreconfianza en trading es la tendencia a sobreestimar la propia habilidad y subestimar el riesgo después de un periodo de éxito. Es decir, llevas varias operaciones en las que, bueno, vas consiguiendo una rentabilidad en la que tú te ves cada vez un poco más fuerte, porque vas consiguiendo poner en práctica todo lo que has estudiado, y encima además la operativa te está saliendo genial. ¿Qué pasa? Que aparece esa seguridad de que, bueno, de que estás controlando todas las situaciones, por lo tanto no te va a hacer falta tener
esa duda que puedes tener a veces o que has tenido hasta ahora para la hora de poder entrar, ¿no? Entonces tienes menos miedo porque piensas que te vas a equivocar mucho menos o que no te vas a equivocar, ¿no? Es una certeza ilusoria de que ahora, como ya sabes, pues no te vas a equivocar. El origen de la sobreconfianza está en que los circuitos dopaminérgicos, tras varias ganancias consecutivas, generan una respuesta que te sobreestima. Tiene una sobreestimación sistemática de tus capacidades, ¿no? Crees que por haber resuelto y haber ganado ciertos trades, varios trades o muchos trades, ya no te vas a equivocar y eso hace que pienses que tus capacidades son 1000 veces mejores que antes, ¿no? Esta confusión es tanto más peligrosa cuanto más reciente es la racha ganadora, es decir, cuanto más reciente está las últimas operaciones ganadoras, más sobreestimulación vas a tener. ¿Cómo aparece en tu trading? Pues aumentando el tamaño de la posición sin una razón técnica. Porque ya has ganado tras esas rachas ganadoras, ¿no? Saltarse paso de tu lista que tienes que comprobar antes de entrar, porque tú ya sabes lo que pasa y encima además te está saliendo bien, por lo tanto, ¿para qué vas a seguir con esa disciplina que te habías marcado? Dar consejos en grupos y canales mientras las posiciones están abiertas, ¿no? Bueno, esto entiendo que es un poco como... Y reducir el stop loss porque esto no va a ir en mi contra, esa seguridad hace que dejes de protegerte, ¿no? ¿Cuáles son los ejercicios prácticos de esa sobreconfianza? ¿Sabéis qué pasa? Que una vez que tienes sobreconfianza, una de las cosas más peligrosas no es, o sea, es todo, ¿no? Pero de las cosas que suelen pasar a los traders, una de las más peligrosas de la sobreconfianza es que después, cuando empiezas a fallar, la frustración es tan grande que, bueno, que las consecuencias pueden ser bastante complicadas, incluso hasta el punto de abandonar, ¿vale? Entonces hay que tener muchísima cautela sobre esto. ¿Qué ejercicios prácticos propongo para la sobreconfianza? Pues tenemos el protocolo por racha. Es una regla fija que después de 3 trades ganadores consecutivos reduces el tamaño de la posición al 50% en los siguientes 3 trades. Eso hace que tu autoconcepto de que lo puedes todo y de que no vas a fallar baje un poquito y te haga ser un poquito más humilde, ¿vale? Porque solo vas a entrar con el 50% de la posición. Esta fricción te obliga a preguntarte si la racha fue habilidad o mercado. La respuesta honesta suele ser más mercado de lo que crees. El segundo ejercicio es el análisis de la racha. Revisa tus últimas 5 rachas ganadoras. Para cada una escribe qué condiciones de mercado había. ¿Habrías ganado también con el sistema opuesto? Si la respuesta es probablemente sí, la racha fue de mercado, no de habilidad. Tercer ejercicio es la carta del mercado bajista. En plena racha ganadora, escribe una carta describiendo qué harás cuando llegue la primera pérdida importante. Léela en ese momento. Esta perspectiva futura rompe la ilusión de invulnerabilidad y produce la sobreconfianza. No lo he dicho bien, ¿no? Invulnerabilidad. No lo he leído bien. Tenemos como siguiente la gestión de pérdida. Lo que haces después de perder importa más que la pérdida. Es esta dificultad. La dificultad en la gestión de pérdida no está en la pérdida misma. Perder es parte del trading y eso lo tenemos claro, tenemos que aprender a perder porque de ahí podemos sacar muchísima información, sino que es la respuesta conductual y psicológica posterior. Las pérdidas mal gestionadas generan un patrón en espiral. Pérdida lleva a una reacción impulsiva, lo que lleva a una pérdida mayor, ¿vale? El origen de la gestión de pérdida, la aversión a la pérdida hace que el cerebro procese una pérdida de $100 con el doble de intensidad que la ganancia de $100. Es decir,
Nosotros cuando ganamos nos sentimos contentos, pero esa alegría nos dura 1000 veces menos que el dolor cuando perdemos. Esa asimetría neurológica genera respuestas desproporcionadas. El impulso de recuperar inmediatamente y el rechazo de aceptar que el dinero ya no existe, ¿vale? Nos duele muchísimo. ¿Cómo aparece la gestión de pérdida en trading? Pues no cerrando posiciones perdedoras, porque seguro que se va a dar la vuelta y por fin se va a ir hasta donde yo dije, ¿no? Mover el stop loss para que no salte, añadir posición a un trade perdedor sin un nuevo estudio, operar inmediatamente después de una pérdida con más capital para recuperar y rumiar esa pérdida durante días. No nos sirve de nada darle vueltas a una pérdida en nuestra cabeza si no somos capaces de plasmarla para ver dónde tenemos que mejorar la próxima vez o qué es lo que no hemos tenido en cuenta. ¿Vale? Darle vueltas, ponerle vueltas al final no sirve para nada. ¿Qué ejercicios propongo para trabajar la gestión de pérdidas? Pues tenemos el ritual del cierre de pérdida, y es que cuando se ejecute un stop loss, cierra el gráfico. Escribe en tu diario la fecha, el activo, el resultado, si seguiste el plan, y añade la frase: este trade está completo. Luego espera 30 minutos antes de cualquier otra acción. Este ritual va a hacer que esa pérdida se quede ahí y que no sea el principio de una consecuencia de pérdida, sino que sea una actividad cerrada y aislada del resto de tu operativa. Segundo ejercicio es el riesgo preasignado, y es que antes de abrir cualquier posición pregúntate: ¿ya acepté psicológicamente que voy a perder tanto USDT? Porque a veces pensamos que no controlamos, y sabiendo de antemano lo que ya vamos a perder, es mucho más fácil aceptar esa pérdida. Si la respuesta es no, reduce el tamaño hasta que sea que sí. Solo puedes gestionar bien una pérdida que ya hayas aceptado antes de. Como tercer ejercicio sería el análisis de respuesta post pérdida. Durante 4 semanas anota la primera decisión que tomas después de cada stop loss chutado. Abres otro trade inmediatamente, cambias el plan, cierras el ordenador, el patrón quiere que emerja tu punto de intervención exacto. Es decir, necesitas darte cuenta de dónde empieza es lo que sueles hacer una vez que se te salta el stop loss. Así vas a ser mucho más consciente de lo que estás, cómo te estás comportando frente al mercado, y será mucho más fácil gestionar las emociones. Tenemos la siguiente dificultad, que es la dependencia de señales. Bueno, y esto lo vemos mucho, ¿no? La dependencia de señales externas es la dificultad para tomar decisiones propias basadas en análisis personal. El trader delega la responsabilidad de decidir a influencers, bots, grupos de Telegram o servicios de señales. El problema no es usar las señales, es no entender lo que se opera, porque vas a depender siempre de algo o de alguien para poder ganar. Y sentirte realizado y saber que tú vas evolucionando como trader hasta ser capaz de tener tu propia rentabilidad por ti mismo es una de las satisfacciones mayores y de los orgullos que puedes sentir. Es verdad que todos buscamos ayuda en que alguien nos vaya dictaminando, pero si esas señales no te ayudan para poder entender, para aprender, para llegar a ser independiente, entonces estás fallando para ti, ¿vale? El origen de la dependencia es que la dependencia de validación externa está relacionada con la baja tolerancia a la ambigüedad. No nos gusta equivocarnos, yo lo sé. No quiero equivocarme, quiero ser perfecto, no quiero perder dinero. Pero es que realmente, si quieres pasar por todo ese proceso de trading para llegar a ser rentable y no depender de nadie, lo tienes que hacer. Y eso es parte del proceso. El cerebro social prefiere delegar la responsabilidad de las decisiones inciertas
a una autoridad percibida, reduciendo la ansiedad, pero también la autonomía. ¿Cómo aparece en tu trading? Pues seguir señales sin analizar la gráfica, eh, entrar en posiciones sin saber dónde poner stop loss, aumentar el tamaño de la posición porque el canal tiene muchos seguidores y como esto va bien, yo lo voy a meter todo, a ver si ya de una gano los millones, y no poder operar sin una señal que valide el análisis propio, culpar a otros cuando el trade sale mal. ¿Qué ejercicio podemos hacer para trabajar esto? Tenemos el análisis paralelo obligatorio, y es que antes de seguir cualquier señal, haz tu propio análisis del mismo activo sin mirar la señal. Luego compara. ¿Coincide? ¿Por qué coincide o por qué no coincide? Este ejercicio desarrolla un criterio propio. Te enseña a saber si realmente estás poniendo bien en práctica. Porque nadie dice que no puedas seguir señales, pero intenta tenerlas como complemento a tu análisis, que te puedan a lo mejor dar una idea, una perspectiva de algo que no te habías dado cuenta y que seguramente en la siguiente operación lo vas a tener en cuenta antes de que te lo diga. El siguiente ejercicio es la prueba del stop loss. Solo sigues una señal si puedes definir tu propio stop loss antes de entrar. Si no sabes dónde va el stop loss, no entiendes el trade. Si no entiendes el trade, no tienes ninguna razón objetiva para gestionarlo con el precio banco compra. Tercer ejercicio es el mes sin señales externas. Reto de 30 días, opera solo con tu análisis propio. No hace falta que sea un margen grande, con un margen chiquitito solamente para saber cómo va tu análisis. Acepta que los resultados serán más variables al principio. Al final de mes, compara tu win rate, tu ratio riesgo-beneficio, tu nivel de confianza con el mes anterior. La mayoría de traders descubre que son mejores de lo que creían y van ganando esa confianza necesaria para poder trabajar en su proceso. Seguimos con la falta de consistencia. ¿Qué es la falta de consistencia? Es la dificultad para aplicar el mismo sistema de forma repetida independientemente del resultado de la última operación. Un sistema solo se puede probar si se aplica consistentemente. Un sistema aplicado de forma irregular no dice nada sobre su validez. ¿Dónde se origina? La inconsistencia del trading suele tener un origen de la baja tolerancia a la frustración. Cambiar el sistema cuando pierde. Y en el sesgo del resultado, juzgar qué tipo de proceso tiene solamente por el resultado, en vez de juzgarlo por el proceso en sí. El cerebro que cambia el sistema de trading después de cada pérdida nunca puede aprender, porque no estás aprendiendo de tus errores, estás intentando evitar errores, ¿vale? ¿Cómo aparece en trading? Pues cambiar el time frame del análisis en mitad de la semana, modificar el stop loss, dejar de seguir tu plan, en fin. Todo lo que normalmente hacemos cuando queremos ganar dinero rápido y no queremos ver dónde fallamos. ¿Qué consejo de ejercicio práctico podemos hacer aquí? Pues tenemos el contrato de fidelidad al sistema, y es que escribe un contrato contigo mismo que especifique el sistema exacto que utilices, cuándo se considera válido cambiarlo y las consecuencias de romperlo. Firmado con fecha, tenerlo en papel cambia esa relación. Cuando tú escribes las cosas, cambia mucho contigo mismo. Es como un compromiso al escribirlo, y sobre todo el hecho de verlo físicamente, de verlo escrito, te hace ser mucho más consciente de lo que estás trabajando. La métrica de la consistencia semanal. Cada viernes puntúa del 1 al 10 qué tan fiel fuiste a tu sistema esta semana. Anota los momentos exactos en que te desviaste y el motivo. La consistencia no se mejora con fuerza de voluntad, se mejora con el registro preciso de las desviaciones. El mínimo, otro ejercicio, el mínimo demuestra estadística. Escribe en un lugar visible. Mi sistema necesita mínimo
50 trades para ser evaluable. Cada vez que quieras cambiar el sistema antes de ese número, lee la frase. Cambia el sistema con 10 trades de datos, no es adaptación, es un ruido tratado como si fuera una señal. ¿Cómo se conectan las 8 dificultades? Las dificultades que os he presentado no son independientes, sino que se alimentan entre sí en espiral predecible. Tenemos la espiral activadora, en la que vemos de las dificultades que os he dicho, tenemos que la que activa, ¿vale? Esta espiral que activa, que nos mueve, que nos hace levantarnos, sería el FOMO de entrada, el overtrading, el TIR, la gestión de pérdida y la consistencia del sistema. ¿Por qué? Pues porque el FOMO de entrada genera el sobreoperar. Y esto lo que hace es que desgasta el juicio y produce un ciclo de pérdida sobre pérdida que nos lleva a ignorar la gestión de pérdida que tenemos, que deberíamos tener planteada. Y esto deteriora la consistencia del sistema. Pero tenemos la otra parte, que es la espiral inhibidora. Cuando tenemos una sobreconfianza, ignoramos los controles y creamos una parálisis. O bien reactiva el FOMO de la entrada, generando una búsqueda de señales externas que refuerza la falta de consistencia propia. ¿Os vais dando cuenta cómo cada una va enlazada con otra? Al final no se trata de que tienes que trabajar 200.000 cosas y que ya solamente de pensarlo se te va a hacer pesado, sino que tienes que puedes trabajarlo un poquito todo a la vez. Herramientas que trabajan todas las dificultades a la vez. Tenemos el diario de trading estructurado, las reglas de parada automática, el checklist antes y después de operar y la lectura estoica antes de operar. Es decir, cuando tú tienes una motivación o tienes una idea en tu cabeza antes de sentarte a operar, eso se va a ver reflejado, porque muchas veces lo he dicho. No puedes sentarte delante de la gráfica si acabas de tener una bronca con un compañero de trabajo o acabas de tener una noticia muy triste en tu vida, ¿no? Siempre tienes que intentar poder estar lo más tranquilo posible para sentarte. Igual pasa si decides leer unos 10, 15 minutos, 20 minutos antes de empezar a operar. Si empiezas a leer cosas que te van activando el pensamiento de tener un proceso a medio o largo plazo, de tener una motivación en la que para ti una disciplina sería lo adecuado, eso te va a hacer que al sentarte delante de la gráfica, tu plan de trade sea mucho más posible realizarlo. Tu plan de trabajo personal. ¿Cómo priorizar en qué dificultad trabajar primero? Primero, identifica tu dificultad principal. Revisa tu diario, qué patrón repites. Segundo, elige un ejercicio, no 8 ejercicios, uno de los 3 ejercicios que hay dentro de tu dificultad principal, elige uno. Vete paso a paso, que lo vas a conseguir, pero paso a paso. Tercero, define la métrica del éxito. ¿Cómo sabrás que estás mejorando? Escribiendo, documentando, para poder después revisar. Y cuarto, revisar a las 4 semanas cómo has hecho. Elige tu dificultad principal y escribe el ejercicio que empezarás esta semana. Sin decidir hoy, la sesión de hoy no cambiará nada. ¿Qué es lo que te llevas de haber trabajado hoy? Pues te llevas que las dificultades son patrones, no son defectos. Se repiten con regularidad predecible. Esto significa que también se pueden cambiar con regularidad, ¿vale? No está todo perdido, no eres lo peor del mundo, no eres algo que no va a tener remedio, al contrario, estamos hablando de patrones. Las dificultades son patrones, ¿vale? No defectos. Por lo tanto, puedes trabajarlo y puedes mejorar y puedes darte cuenta de que todo esto te puede llevar a una mejoría y a
avance en tu proceso de trading. Segundo, cada dificultad tiene un mecanismo específico, ¿vale? El overtrading no se trata igual que la parálisis, cada cosa hay que identificarla para poder trabajarla. Tercero, un ejercicio practicado supera a 10 prometidos. No te propongas hacer 20 ejercicios, solo coge uno de la dificultad que tengas y empieza a trabajarlo. A medida que vas trabajando vas entendiendo qué pasa y vas empezando a mejorar. Por lo tanto, tu autoestima y tu forma de comportarte va a ser 1000 veces mejor. Cuarto, sin registro no hay mejora observable. Si tú piensas que por no escribir vas a superarlo y vas a trabajarlo igual, déjame decirte que estás equivocado. Es fundamental que tú plasmes en un papel lo que estás haciendo. No solo lo que te propones hacer tu objetivo, sino cómo te sientes, cómo te has sentido, qué es lo que produce en ti. Eso hay que soltarlo de alguna forma. Y quinto, las espirales se rompen en el mismo punto. La consistencia más registro honesto, todo lo demás es consecuencia de estos dos pilares. Si eres consistente en el trabajo y llevas un registro por escrito de lo que estás haciendo, es maravilloso el avance que vas a conseguir. Así que el conocimiento de uno mismo es el principio de toda mejora. En trading es el principio de toda rentabilidad duradera. Si te ha gustado este vídeo, te pido por favor, te agradecería mucho que le dieras a like, que te suscribieras para tener más sesiones y que comentes por favor cuál es tu dificultad. Me gustaría saber cuál es para poder saber si te sirve todo esto que os estoy proponiendo. Así que muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente vídeo y les mando un abrazo enorme. Chao.